Cuando fui notificada con el inicio de este juicio político, lo tomé como una oportunidad para dar a conocer la verdad de todos los cuestionamientos que ha realizado el proponente. Jamás me vino a la idea de argumentar alguna argucia para evitar la sustanciación del mismo. Además, me complace decir que no existe prueba alguna presentada por el proponente, tanto como prueba nueva y de oficio, que haga presumir la comisión de una causal de incumplimiento de funciones, conforme lo expresaré en mi intervención. Fui designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante resolución 240 del 23 de enero del 2019 y posicionada legalmente en la Asamblea Nacional del Ecuador el 29 de enero del 2019, para ejercer el cargo de vocal principal del Consejo de la Judicatura. Cargo que lo ejercí hasta el 28 de septiembre del 2023. Debo hacer notar que hay una particularidad en relación a los tres profesionales que hemos sido cuestionados. Cada uno de nosotros hemos ejercido el cargo en diferente periodo y provenimos de un proceso de selección y designación también distinto. Todo servidor público puede ser responsable por acción y omisión, exclusivamente respecto a sus funciones, atribuciones y responsabilidades. Por ello considero que el proponente de este juicio político tenía que cumplir con lo que establece el artículo 80.1, inciso segundo, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y debía individualizar las actuaciones respecto de cada uno de los interpelados. No porque formábamos parte de un cuerpo colegiado, debemos ser tratados como que fuésemos una sola persona. Y peor aún, pretender responsabilizarme por actos u omisiones posteriores al ejercicio de mi cargo. Dentro del escrito de solicitud de enjuiciamiento político se ha establecido cuatro hechos. Empezaré refiriéndome al incumplimiento de funciones referidas a Xenia Solanda Vera Ceballos, jueza de la Corte Provincial de Pichincha, con sentencia por error inexcusable, continúe en funciones en el Consejo de la Judicatura, responsabilidad por omisión. Todos sabemos que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración y disciplina de la función judicial. Y dentro de sus funciones, que están taxativamente descritas tanto en la Constitución como en el Código Orgánico de la Función Judicial y su Estatuto Organizacional Integral de Procesos, que nos corresponde imponer sanciones disciplinarias como la destitución de servidores y servidoras judiciales. Con este preámbulo debo dar a conocer que los procedimientos administrativos en el ámbito disciplinario están descritos en el reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Es decir, que los expedientes disciplinarios se sustancian cuando existen los elementos que permiten presumir el cometimiento de una infracción. Y esto puede ser por denuncia presentada por un particular o de oficio. Si los hechos no son suficientes para iniciar un sumario, se inicia una investigación. Y lo propio puede ser un sumario si es que obviamente los hechos así lo determinan. Cuando se tratan de jueces de la Corte Nacional de Justicia, quien ejerce directamente esta actividad es la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura. En el caso específico de la servidora judicial Xenia Solanda Vera Ceballos, jueza de la Corte Provincial de Pichincha, se establece de que existió una declaración judicial previa por parte de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. Este simple hecho nos hace dar cuenta de que quien debía iniciar, una vez que la Corte Nacional de Justicia le notifique, la acción disciplinaria era la instancia provincial. Hasta ahí constaban los hechos que había referido el proponente. Sin embargo, de la información que me ha sido proporcionada por el Consejo de la Judicatura, porque jamás dentro de los 4 años que ejercí este cargo había escuchado el nombre de esta servidora. La conocí a través del video que presentó como prueba audiovisual el proponente. En la certificación que emite la Subdirección de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, determina que ha existido 2 casos relacionados a esta señora jueza. El primer caso se encuentra ya resuelto el 20 de octubre del 2022, donde se niega un recurso de apelación y se ratifica la resolución de inadmisión a trámite de una denuncia. El siguiente caso hace relación a lo que establece el proponente.
y se trata de un sumario disciplinario que ha llegado a la Subdirección de Control Disciplinario con un informe motivado con fecha 29 de febrero del 2024 por parte de la directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en el que recomienda imponer la sanción de destitución. Actualmente este expediente se encuentra en trámite por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura, siendo su última providencia 2 de abril del 2024. Desde mi punto de vista, esta acusación es risible. No se me puede atribuir un incumplimiento de funciones por no imponer una sanción disciplinaria a una servidora judicial cuando el sumario administrativo en la Dirección Provincial de Pichincha se apertura el 17 de agosto del 2023 y se remite a la Subdirección de Control Disciplinario en marzo de este año, cuando yo me encontraba en funciones del cargo de vocal principal del Consejo de la Judicatura hasta el 28 de septiembre del 2023, conforme consta en la acción de personal número 2783-DNTH-2023-JB de 28 de septiembre del 2023, documento que está aparejado como prueba documental en relación a este punto y de la misma manera la certificación a la que he referido. Siguiente incumplimiento de funciones. Extensión arbitraria de los periodos de jueces de la Corte Nacional sin concurso previo. Todas las resoluciones que aprueba el Pleno del Consejo de la Judicatura están publicadas en su página web y es una herramienta valiosísima que le permite acceder a todos los usuarios a esta información. Hubiese sido interesante que el interpelante o su equipo de trabajo hubiesen ingresado y revisaban la resolución 157-2023 de fecha 5 de septiembre del mismo año y la resolución 197-2023 de 28 de noviembre del mismo año. En estas resoluciones se resuelve respectivamente reformar los periodos contenidos en el artículo 3 de la resolución 008-2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura y reformar la resolución 157-2023 donde el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelve reformar los periodos contenidos en el artículo 3 de la resolución 008-2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura. En el contenido de estas resoluciones se desprende que las mismas fueron aprobadas por mayoría simple de los presentes, con voto afirmativo del doctor Wilman Terán, voto afirmativo del doctor Javier Muñoz y voto negativo del doctor Fausto Murillo. Por ello, rechazo categóricamente esta acusación política, toda vez que no participé en la sesión extraordinaria 144-2023 de 5 de septiembre del mismo año en la que se aprobó esta resolución 157-2023 y tampoco aprobé la resolución 197 del 2023 del 28 de noviembre del mismo año, por cuanto estuve en funciones hasta el 28 de septiembre del 2023 conforme consta en la acción de personal que lo he descrito en el punto anterior. A través de la prueba documental que actué el día de ayer, he anexado la acta resolutiva de la sesión 144 y además los ejemplares de las resoluciones de pleno que también los he mencionado. Por ello, cuando se estaba actuando la prueba audiovisual, pedía que se excluya como prueba en mi contra el video que se reprodujo en relación al desarrollo de la sesión en la que se trató la sesión 197-2023. Y todo lo relacionado a este punto. Siguiente incumplimiento de funciones. Irregularidades dentro del concurso de oposición y méritos de selección de juezas y juezas de la Corte Nacional de Justicia. La Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de la Función Judicial prevén que al Consejo de la Judicatura le corresponde dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial. Esta atribución permitió que el Consejo de la Judicatura, a través de la resolución 177-2021 del 29 de octubre del 2021, resuelva expedir el reglamento para el concurso de oposición y méritos de impugnación y control social para la selección y designación de juezas y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. De la misma manera, mediante resolución 295 del 2022 del 8 de diciembre del 2022, el Pleno resolvió expedir el instructivo para el referido concurso. A través de la resolución 101-2023 de 13 de junio del 2023, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió, en cumplimiento de los artículos 37 y 100, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial, normar la aplicación de los exámenes de confianza en los concursos y evaluaciones de desempeño y productividad de las y los servidores de la función judicial.
Hay que dar a conocer que una vez que se elaboraron los informes técnicos de las áreas de talento humano y asesoría jurídica, se determinó la necesidad para convocar a concurso público, así como en el informe de la Dirección Financiera, donde se certificó que existía el presupuesto. El Pleno del Consejo de la Judicatura, a través de la Resolución 117 de 24 de julio de 2023, resolvió iniciar el concurso público de méritos de oposición, impugnación ciudadana y control social para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia en razón de la renovación parcial. En el mismo, se aprobó la resolución del cronograma general para la ejecución de cada una de las fases principales de este proceso. Vale la pena decir que esta resolución fue aprobada por unanimidad de los 5 integrantes del cuerpo colegial. Posteriormente, la Dirección de Asesoría Jurídica remite un informe y un proyecto de resolución para que el Pleno de la Judicatura resuelva que sustituya el anexo de resolución de la resolución 117, en el que se resuelve iniciar el concurso público de méritos de oposición, toda vez de que había que cambiar el término para la postulación para que sea más amigable y sobre todo hay el tiempo necesario para que existan más postulantes. Decisión que fue adoptada por unanimidad. De acuerdo a lo descrito en el artículo 32 del instructivo, del que ya he hecho referencia, se tenía y correspondía conformar tribunales de reconsideración que debían ser delegados del Pleno del Consejo de la Judicatura, del Director General y de la Escuela de la Función Judicial. Una vez que se contaba con los informes técnicos, el Pleno del Consejo de la Judicatura, a través de la Resolución 138 de 26 de agosto de 2023, resuelve conformar los tribunales de reconsideración para el concurso público. Resolución que es adoptada por unanimidad de los presentes. En dicha sesión se registra mi ausencia. Continuando con el desarrollo del concurso en cumplimiento de lo que dispone el artículo 40 del instructivo, correspondía conformar el comité de expertos. Y una vez que las áreas técnicas realizan la verificación de requisitos, emiten informes favorables. El Pleno del Consejo de la Judicatura acoge los mismos y resuelve a través de la Resolución 155-2023 de 1 de septiembre nombrar a los integrantes del Comité de Expertos para el concurso público de méritos de oposición. Resolución que es aprobada por unanimidad por los 5 integrantes del Pleno. Los artículos 37, 38 y 39 del instructivo del concurso público determinan las reglas para la calificación, los parámetros para la calificación de méritos y parámetros de puntajes adicionales. Para cumplir con esta fase, la Dirección Nacional de Talento Humano solicita al Pleno se considere que por su experiencia y amplio conocimiento, a los servidores de nivel jerárquico superior como los subdirectores nacionales del Consejo de la Judicatura para que estos sean designados como miembros del Comité de la Calificación de Méritos, razón por la cual el Consejo de la Judicatura, a través de la Resolución 161 de 2023, de 16 de septiembre de 2023, resuelve nombrar a los miembros de la Comisión de Calificación de Méritos del concurso público de méritos de exposición a los que nos estamos haciendo referencia. Hago mención únicamente hasta la Resolución 161-2023 de aquella fecha, porque esta es la última resolución de la que yo tuve conocimiento, toda vez de que, como en reiteradas ocasiones lo he dicho, solo ejercí funciones hasta el 28 de septiembre. Por lo tanto, no me corresponde describir las demás resoluciones que fueron aprobadas en relación a este proceso. Todos los documentos que he mencionado han sido actuados como prueba documental el día de ayer en la sesión que se nos había convocado. De acuerdo a lo que consta en el texto de la solicitud de juicio político, el interpelante hace algunos cuestionamientos respecto de este concurso. Respecto a la falta de transparencia e irregularidades del concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, ha quedado probado con las declaraciones de los profesionales de altísimo nivel académico como son la doctora Judith López Soria, doctora Susana Cárdenas, doctor Juan Peña Aguirre, doctora Alexandra Andino Herrera, doctor Eric Betancourt Pereira, quienes formaban parte del Comité de Expertos y la Comisión de Calificación de Méritos respectivamente, que dijeron en las intervenciones que jamás existió opacidad ni falta de transparencia en este concurso, que no hubo injerencia, ni recomendación, ni de direccionamiento, ni presión de parte de las autoridades y funcionarios del Consejo de la Judicatura, que recibieron la respectiva capacitación en relación a la actividad que debían desarrollar y el uso de la plataforma, que siempre contaron con un usuario y contraseña para desarrollar sus actividades y que era imposible que se pueda manipular el sistema informático. He probado que durante todo el proceso se garantizó el principio de publicidad, por cuanto se difundieron todas las resoluciones inherentes a este proceso.
se mantuvo permanentemente informada a la ciudadanía mediante un micrositio en la página web del Consejo de la Judicatura acerca de los avances y resultados de cada una de las fases. Además, continuamente se emitían boletines comunicacionales, notas de prensa, videos, artes que eran difundidos en la página web de la institución y en redes sociales como Facebook, Twitter, ahora X, Instagram, TikTok, conforme lo justifiqué con los informes semanales que emitía la Dirección Nacional de Comunicación y la declaración del licenciado Giovanni Tipanluisa, lo que prueba que por parte del Consejo de la Judicatura se actuó siempre con completa transparencia, ética y responsabilidad. Inclusive, había sesiones de Zoom y un número telefónico y extensión permanente para absolver inquietudes del concurso. Ahora bien, el interpelante pretende que se tenga como incumplimiento de funciones el no haber dado a conocer públicamente los expedientes de las personas que postularon en este concurso. Hecho que no está establecido ni en el Código Orgánico de la Función Judicial, ni tampoco en el reglamento, ni en el instructivo que se emitió para este proceso. Por tanto, ilógica e ilegalmente se pretende que se atribuya un supuesto incumplimiento que simplemente no existe. La lógica impone que para que algo se incumpla, previamente debe estar establecida la obligación de su cumplimiento u observación. En este caso, el asambleísta interpelante no ha señalado la norma constitucional, legal o reglamentaria que obligaba al Pleno del Consejo de la Judicatura el publicar el perfil completo de los postulantes. En este orden de ideas, no se analiza que entre la información entregada por los postulantes en el concurso puede existir datos o información personal que gozan de la protección constitucional de confidencialidad o reserva y que sin la autorización de la persona que entrega la misma para su publicación pudiera violentarse los derechos de quienes entregaron la información personal al Consejo de la Judicatura. Entonces, se pretende que el Consejo de la Judicatura publique información sin el consentimiento expreso de quien lo entrega, que se tenga como obligación el publicar los perfiles de postulantes, algo que no estaba previsto en ninguna norma legal ni reglamentaria, por lo que resalto una vez más, ¿puede existir un incumplimiento en algo que no hay obligación legal de hacerlo? Sin embargo, algo importante que tomara en consideración y que respalda lo que he manifestado anteriormente. Esta sugerencia de publicar los expedientes de los postulantes ha sido acogida por el actual Pleno del Consejo de la Judicatura y lo ha incorporado en la codificación del reglamento para el concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional. Esto consta en la resolución 64/2024. Pero algo importante, lo regula en el artículo 37. Esto no constaba ni en el reglamento ni en el instructivo que tenía que observarse en el concurso que se inició el 24 de julio del 2023. Aquí, en este artículo, en el numeral 6, se establece que a través de una declaración juramentada y dentro de esa declaración en el literal M, el postulante debe autorizar al Consejo de la Judicatura la publicación del expediente íntegro que se compone de los documentos que se cargan en la plataforma del concurso. Y eso más, con una excepción, porque no todo se podría publicar, los resultados de la prueba de confianza y de los resultados de la prueba psicológica. Con lo cual, dejo indicado que no se podía publicar en el concurso anterior porque no contábamos con la autorización y porque no se había considerado esta circunstancia dentro de la normativa que nos regía. Por otra parte, el interpelante arguye que el Comité de Expertos de la fase de postulación y méritos no contó con la experiencia para la renovación de la Corte Nacional. Alegación que ha sido completamente desvirtuada, puesto que se ha aprobado con el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano CJDNTH SA 2023-518 de fecha 29 de agosto del 2023 que existió un proceso previo para la selección de los miembros de los comités para las fases de méritos y oposición del concurso. Y para conformar a los miembros del comité existió la participación de varias universidades, de gremios de profesionales, instituciones que postularon y mocionaron nombres de profesionales de renombre y trayectoria. Su designación fue tratada en la sesión ordinaria 140-2023 del 1 de septiembre del 2023, donde se aprobó por unanimidad de los integrantes del Pleno, esto quiere decir los 5 vocales del Consejo de la Judicatura, la resolución 155-2023. Y algo importante, la sesión fue transmitida en vivo por Facebook Live. Es decir, además de las declaraciones de los miembros del Comité de Expertos rendidas ante esta comisión el 19 de junio, han referido y han dado cuenta sobre la transparencia y ética con la que se llevó a cabo el concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional, así como han acreditado su profesionalismo y probidad para haber integrado y ser parte de este comité, y que no tenían interés ni respondían a una agenda política, como lo aseguró el proponente.
afirmaron que cumplieron con su obligación y responsabilidad de asistir técnicamente sobre la validez y la pertinencia de los documentos presentados por los postulantes. Todas las declaraciones han sido unívocas y claras respecto a que no ha existido bajo ningún concepto acto anómalo durante este concurso. Resalto de manera especial la declaración de la doctora Judith López, quien indicó que se sentía contenta y orgullosa de haber participado y que consideraba, de acuerdo a su criterio, que esto fue una pérdida para la función judicial que se haya nulitado el concurso. Por otra parte, se señala que en la fase de méritos no se presentaron criterios objetivos de valoración. No existe una metodología o criterio para calificar la documentación de los postulantes. Alegaciones completamente falsas y que han sido desvirtuadas a través de el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2023-566 de fecha 12 de septiembre del 2023, donde se hace constar las rúbricas elaboradas por el Comité de Expertos para la fase de méritos del concurso público de oposición, impugnación y control social para la selección de los jueces. Estas rúbricas fue aprobada por unanimidad de los 5 miembros del Consejo de la Judicatura en la sesión extraordinaria 151-2023 del 13 de septiembre del 2023. De la misma manera se ha demostrado documentalmente que existió metodología de la fase de postulación y fase de méritos dentro de este concurso, con lo que se ha probado que existió la respectiva rúbrica utilizada para la calificación de méritos, así como la metodología con que se efectuó este concurso. Finalmente, cuestiona el interpelante que el Pleno del Consejo de la Judicatura no ha hecho público el procedimiento de selección y designación de los expertos y miembros del comité para la fase de oposición, además objeta la fase del examen de confianza. Al existir una supuesta falla del sistema, se decidió repetir esta prueba el 21 de noviembre de 2023. No me corresponde pronunciarme sobre estas decisiones y peor aún hacer juicios de valor, porque para dicha fecha yo ya no me encontraba ejerciendo las funciones de vocal principal del Consejo de la Judicatura, por tanto no puedo ser responsable de algo que ha ocurrido de manera posterior al fin de mis funciones. Me parece importante también indicar que de toda la prueba testimonial que presentó el proponente, la única que desacredita este concurso es el testimonial del subdirector de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, abogado Marcelo Espinel, quien manifestó que no se publicó los expedientes de los postulantes, que no existió la rúbrica para la fase de méritos, que se incrementó el puntaje del postulante Magno Intriago, que se benefició con la reforma de periodos al doctor Guillén, que no se incluyó el examen de confianza, el instructivo, que en todo el proceso hubo irregularidades y opacidades. En resumen, más o menos de lo que dijo. Sin desmerecer esta veeduría que realizó esta fundación, a mí me genera muchas dudas, porque de las preguntas que se le efectuó, se verificó que no la hizo en tiempo real. Tampoco solicitó información al Consejo de la Judicatura. Y la fuente de esta veeduría ex post fue lo que se difundía en redes sociales por actores políticos, periodistas, etc. Pero sí dice que no se limitó a revisar la página web del Consejo de la Judicatura, y que ante mi interrogante si también se enlazó a las sesiones del Pleno que se transmitían en vivo en Facebook Live, dice que también las hizo. Si eso hubiese sido cierto, pienso que no hubiese realizado afirmaciones erróneas, porque a través de la prueba que he presentado y la he descrito a través de los informes técnicos, estas aseveraciones han sido desvirtuadas. Finalmente, algo adicional, antes de abordar este incumplimiento de funciones. Quiero que se tenga en cuenta que al momento que la asambleísta Pamela Aguirre le realizó una pregunta al interpelante de que le clarifique cuáles eran las actuaciones individuales de cada uno de los cuestionados, el proponente no me supo ubicar ni atribuir ninguna de los tres incumplimientos de funciones que he acabado de sustentar. Por lo tanto, me voy a centrar en la última, en la que entiendo, sin que lo haya expresado, es la que se me atribuye. Incumplimiento de funciones, vulneración del sistema de votación e irregularidades en el proceso de suspensión y destitución del servidor judicial Walter Macías Samo Fernández. Señores asambleístas, cuando estaba yo actuando la prueba audiovisual, presenté un video de una entrevista que se le realizó al ex juez Walter Macías en septiembre del 2023 en Teleamazonas. Y ustedes pudieron escuchar que el ex juez anunció a la ciudadanía y a todos los que podían tener sintonía de este medio de comunicación
que su sanción administrativa iba a ser motivo de juicio político. Cuando escuché esta entrevista en aquella fecha, no me imaginé que ya tenía listo al proponente. Como se trata de un tema administrativo disciplinario, ya me había referido que el Consejo de la Judicatura, el organismo como tal, el Pleno, porque el Consejo de la Judicatura tiene componentes estructurales para ejercer sus funciones, y en primer lugar está el Pleno del Consejo de la Judicatura, después sigue la Presidencia y luego la Dirección General. Por lo tanto, es mandatorio la imposición de sanciones que pueden ser suspensión y destitución de los servidores judiciales. Este punto obedece a segmentar ciertos hechos, porque se hacen muchos cuestionamientos en relación a este incumplimiento de funciones. Empezaré refiriéndome a la medida preventiva de suspensión. En el caso específico del ex juez al que nos hemos estado refiriendo, existió una denuncia presentada el 8 de mayo del 2023 en contra de este servidor. Denuncia que le correspondía, por ser un magistrado de la Alta Corte Nacional, conocer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Esta subdirección tenía que analizar su contenido y luego de aquello remitir un proyecto de resolución si es que el caso ameritaba para una medida preventiva de suspensión, por sus actuaciones como juez de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. Como todos sabemos, al ser una atribución exclusiva del presidente, es quien elabora el orden del día, convoca y preside las sesiones. Se nos convocó a la sesión ordinaria 061-2023 para el día 11 de mayo del 2023 a las 9 horas. Aquí quiero hacer una reflexión. Los vocales del Consejo de la Judicatura estamos obligados a asistir a las sesiones del Pleno, porque en ese contexto, en ese ámbito de deliberación y por votación individual en las sesiones es que se toman las decisiones. Por lo tanto, esa es la principal función que tenemos. Así lo establece el Estatuto Integral Organizacional por Procesos en el artículo 1.1, literal Q, donde dice asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que se convoquen. Pero no solo eso. Se hizo un examen especial por parte de la Contraloría General del Estado al ejercicio de funciones y actuaciones y se recomendó el 8 de mayo del 2023 a través del examen que fue anexado a un oficio y dirigido al presidente del Consejo de la Judicatura, donde se hacía dos recomendaciones. Al Pleno, de que debemos asistir a las sesiones, y también se pide que se regule y se reglamente las ausencias temporales de los vocales, porque la Contraloría General del Estado, al revisar las actas resolutivas de las sesiones, pudo encontrar el hallazgo de que, pese que se instalaban las sesiones con todos sus integrantes, durante el tiempo que se desarrollaba la misma, había puntos donde no votaban todos sus integrantes. Eso, para que no genere temas de arbitrariedad o falta de transparencia o alguna circunstancia anómala, se nos pidió que se regule y se reglamente eso en nuestra normativa. En el acta número 61-2023 de la sesión que he hecho referencia y que fue actuada como prueba documental, se verifica que mi postura fue la de no participar en el debate del punto. Me estoy refiriendo a la suspensión provisional del ex juez. Y al momento que el secretario receta la votación, exterioricé mi decisión con una reflexión de abstención, porque consideraba que existe un conflicto de interés conforme lo determina el artículo 15 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. En esta sesión, de lo que recuerdo, hubo quórum porque se instaló con 4 de sus integrantes y se adoptó la decisión con votos individuales de sus miembros. Aquí vale recalcar que uno de los integrantes del Pleno abandonó injustificadamente la sesión y por eso únicamente nos quedamos 4 vocales hasta su culminación. Una vez que ya se adoptó esta decisión administrativa de la que yo no participé, toda vez de que no di una decisión o un voto a favor o en contra, que son las que construyen el acto administrativo, presentó una acción de protección que le fue aceptada. Esa es la que el proponente les dio lectura, pero lo que no les trajo es la siguiente resolución del superior, porque el Consejo de la Judicatura apeló a esta decisión. Y la sala que le correspondió conocer la apelación
resolvió revocar la sentencia de primer nivel y aceptar el recurso de apelación interpuesto y declarar que el Consejo de la Judicatura no violó los derechos constitucionales alegados por el accionante. Resolución judicial dentro del proceso 172302023118858, que ha sido actuada como prueba documental. Siguiente subpunto 1.2, que lo he considerado, porque dentro del escrito de acusación política también se cuestiona que se reformó el reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. Pero esto es según conjetura que realiza el interpelante, que eso lo hicimos a raíz de que se le suspendió al servidor judicial para acomodar la decisión adoptada en esa sesión 61-2023, lo cual es totalmente alejado de la realidad por las siguientes razones. En primer lugar, hay que determinar que de acuerdo al numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Pleno del Consejo de la Judicatura tiene la facultad de expedir, modificar, derogar, interpretar reglamentos, etc. Una vez teniendo la facultad, esto le permitió al Pleno, a través de la Resolución 113-2023 del 10 de julio del 2023, reformar el reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, contenido en la Resolución 126-2022. Pero esta reforma se dio porque en la sesión extraordinaria 19-2023, realizada el 15 de febrero del 2023, se dispuso a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General que presenten una propuesta de reforma al reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Y por qué se le pidió en esta sesión aquello? Porque el 31 de enero del 2023, la Asamblea Nacional del Ecuador expidió la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual. Y en el artículo 21 se determinaba, entre otros cuerpos colegiados, que se debería transmitir en vivo las sesiones del organismo. Y a eso se suma algo más. Como les había referido, el 8 de mayo se nos comunicó con el resultado del informe del examen especial que hizo la Contraloría General del Estado al Consejo de la Judicatura. Entonces, habían dos circunstancias que merecían que se proceda con esa reforma, que nos obligaban a hacer la reforma. Por ello se reforma el reglamento de sesiones. Algo que cuestiona el proponente es, y se refiere al artículo 16 del reglamento. Antes el reglamento establecía que en caso de empates de votos negativos o afirmativos, quien preside tendrá un voto dirimente. Pero en la reforma, ¿qué es lo que se hizo? Eso estaba en el anterior reglamento. Lo que se hizo es hacer constar un texto similar al que preceptúa el artículo 263 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y ustedes saben que por jerarquía o supremacía, la ley, el Código Orgánico tiene supremacía sobre un reglamento. Entonces lo que se hizo es que el texto sea similar al que consta en el artículo 263 del COP, que dice: en los casos de empate, el voto de quien presida la sesión será decisor. Entonces no hay ninguna circunstancia irregular, lo único que se hizo es ajustar el texto del reglamento con la norma superior. Siguiente ítem, 1.3. Bueno, de acuerdo a la exposición, sería 4.3. Examen de admisibilidad de la denuncia. El proponente también indica que al momento que el Pleno trató la denuncia en contra del juez Macías, esta ni siquiera estaba admitida a trámite, pues recién se la admitió en la sesión extraordinaria 69 del 23 de mayo, generándose otra ilegalidad en el proceso. Pese a que no fui parte de ninguna decisión administrativa en contra del mencionado juez, me corresponde aclarar que existe una confusión entre lo que es una medida preventiva de suspensión y el examen de admisibilidad de una denuncia. Conforme lo establece el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial y los artículos 48 y 49 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la Función Judicial, es competencia del Pleno del Consejo de la Judicatura en cualquier tiempo, de manera excepcional, suspender de manera motivada en el ejercicio de sus funciones a las y los servidores de la Función Judicial, cuando considere que han cometido una infracción grave o gravísima. Esta medida puede ser solicitada por el denunciante o la autoridad sustanciadora, sin perjuicio de que el órgano colegiado pueda dictarlo de oficio. Por su parte, los artículos 25, 26 y 27 del mismo cuerpo normativo describen en qué consiste un examen de admisibilidad de la denuncia.
en la que se verifica que haya sido presentada dentro de los plazos y cumpliendo los requisitos, así como un análisis de forma y fondo. Por lo tanto, se tratan de dos situaciones diferentes. La medida preventiva de suspensión podrá ser dictada en cualquier momento, aún antes de la iniciación de un procedimiento administrativo, porque esta decisión es autónoma y que dista del trámite propio que debe seguirse para lo que se denominaría sumario disciplinario. Siguiente punto, 4.4, veeduría. En relación a la conformación de una veeduría en el proceso administrativo, que también es observado, en el sumario administrativo disciplinario del ex juez se contó con una veeduría, como le exige el artículo 173.2 del Código Orgánico de la Función Judicial, y fue conformada a través de la resolución 119-2023 de 27 de julio del 2023. Como en todas las circunstancias o temas o asuntos que tenían relación con el ex juez, fui coherente con mi postura en todo momento, y cuando se aprobó esta conformación, mi pronunciamiento fue de abstención. Sin embargo, como conocí de este informe jurídico, porque tenía que, obviamente, contestar estas alegaciones, pude observar que la veeduría no encontró ningún vicio en la sustanciación del proceso administrativo, pero sí hizo una recomendación que los vocales que nos hallábamos en ese conflicto de interés no tengamos nada que tratar sobre los casos relacionados al juez. Pero esta recomendación que llega a esta fecha, yo ya la venía cumpliendo desde el mes de mayo del 2023. Por lo tanto, esta ya había sido observada. Todas las resoluciones y documentos que los voy mencionando ya están actuados como prueba documental dentro de este enjuiciamiento. Siguiente subpunto. Destitución del ex juez Walter Macías. Se resalta de que el ex juez Walter Macías estaba sustanciando o conociendo un caso penal por presunto delito de tráfico de influencias. Así es, esta es una investigación que se inició en el 2022 y que el viernes 28 de abril del 2023 conocí por un video en el que interviene la fiscal general del Estado y que es posteado en la red social Twitter en aquella época de la cuenta de la Fiscalía General. Me enteré a través de este video que se había solicitado audiencia de formulación de cargos, la que se efectuó en un segundo señalamiento en junio del 2023, donde se solicitó por una medida cautelar prisión preventiva. La Fiscalía no justifica los requisitos que exige la norma para su otorgamiento y posteriormente la Fiscalía, pese que dentro de la instrucción fiscal anunció que esta duraría 80 días, de manera repentina la dio por terminada aún existiendo diligencias para realizarse. Ante lo cual se fijó un primer señalamiento de este caso el 25 de agosto del 2023 para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Este primer señalamiento no se lo realizó porque la Fiscalía General, en este caso la fiscal, presentó un certificado médico y obviamente se realizaron 4 señalamientos más hasta que finalmente llegó a realizarse 27 de septiembre del 2023 en un tiempo récord, porque yo conozco de cerca que los casos no se sustancian con esta celeridad que él se le ha dado a este. Empezó en junio y terminó en septiembre, algo extraordinariamente en los tiempos que maneja la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, quien presidió y sustanció esta audiencia fue el ex juez Walter Macías, quien de manera verbal, al existir obviamente una acusación fiscal, se nos llamó a juicio, se nos inhabilitó en el cargo de vocales y ocurrió lo que tantas veces había anunciado a través de entrevistas, que la fiscal, con su protegido juez Walter Macías, no estaban actuando con objetividad e imparcialidad. Y obviamente se vio develado su proceder de persecución y ensañamiento en esa audiencia, al pedir contra norma expresa el cambio de una medida cautelar contra mi persona, por existir un presunto riesgo procesal, el que fue concedido. Lo ilógico es que el juez se pronuncia de manera verbal, me inhabilita del cargo y dice que hay riesgo procesal porque soy vocal. Pero se interpuso un recurso de habeas corpus, el mismo que fue aceptado y ratificado por el superior. Algo importante, en dicho fallo se observa que se vulneró el derecho de igualdad en relación a los otros procesados y que la decisión de prisión preventiva carecía de una motivación suficiente porque contenía argumentos contradictorios e inatinentes. Por eso, al ser un punto que se ha traído hasta esta comisión como incumplimiento de funciones, para mí sí era importante que se conozca en todo el contexto este accionar
porque no solamente podemos conformarnos con la parte que le interesa al proponente y no conocer la parte que obviamente le sirve como prueba a su favor, o más que prueba a su favor, dar el contexto de la realidad que hemos tenido que pasar en relación a este personaje. Pero ante esta circunstancia, la comunidad jurídica posteó publicaciones en cuentas personales en la red social X. ¿Y qué dijo? Profesionales en el derecho. No lo digo yo, lo dijeron en las redes sociales y por eso es que se materializó esta información y se agregó por doble vía, tanto como prueba audiovisual, pero también como documentos materializados en la notaría. Mediático juez. Venganza del juez. Orden de prisión preventiva de la vocal Barreno es una de las decisiones judiciales más abusivas de los últimos tiempos. Este juez a servicio de quién está. La prisión preventiva no se motiva con sesgos o animadversiones. Al doctor Walter Macías, la Sala Constitucional le dio duro por su mala actuación procesal y constitucional. La arbitrariedad y la prepotencia no pueden primar en las resoluciones judiciales. La persecución política y mediática no va a salirse con la suya, y entre otras. Además, se difundió en revistas a destacados profesionales del derecho en la que se concluyó que Walter Macías actuó parcializado y tomó una decisión por venganza. De la misma manera, se convocó a una sesión el 19 de agosto del 2023, sesión extraordinaria 133-2023, y mi postura fue la misma en todos los casos del juez Macías, como es la suspensión, como fue la conformación de la veeduría, el de abstenerme de conocer el fondo del asunto, y eso consta dentro de la acta resolutiva. Y en esta primera votación hubo 2 votos a favor y 3 abstenciones. Pero aquí está lo que realmente, al decir del proponente, es lo que se considera incumplimiento de funciones. Se refuta, se criminaliza que al decir de la acusación política yo no debía votar. Pero algo curioso, en la entrevista, recuerdan, donde se anunció el juicio político en septiembre del 2023, también Walter Macías dispuso. La vocal Barreno tomó o adoptó una decisión que le estaba prohibida. Entonces tenemos el juicio político y tenemos el proceso penal. Walter Macías lo dijo públicamente y obviamente se cumplió sus disposiciones. Pero bueno, dice que no debía votar, inclusive se argumenta que el presidente del Consejo de la Judicatura debía impedir mi participación. Constitucionalmente y legalmente me corresponde, es mi principal actividad. Y el organismo tiene la normativa para regular aquello. Cuando se presentó la moción de reconsideración, se hizo en base al artículo 18 del reglamento. ¿Qué dijo el vocal que pedía la reconsideración? Y que por principio de comunidad de la prueba, solicité que la reproducción del video de la sesión 133-2023 que presentó el interpelante, también la acojo como prueba a mi favor. En esa sesión, él considera que las abstenciones no estaban siendo motivadas. Y es que, claro, no es que pueda abstenerme por abstenerme. Tengo que tener un conflicto de interés, tengo que demostrar que mi imparcialidad está comprometida y no puedo decir cualquier otra cosa para abstenerme, porque si no tengo que decidir si voto de manera afirmativa o voto de manera negativa. Bien, se está confundiendo esta figura de la reconsideración, de que la reconsideración es de la sanción administrativa disciplinaria, lo que no es así. Es en relación a la votación. Por tanto, no asumo ninguna posición al rato de que apoyo la reconsideración, sino porque no se cuestiona que al inicio de la sesión se pidió, porque obviamente los temas disciplinarios, de acuerdo a un informe jurídico porque presentó el área, se dijo que para precautelar estos casos referentes a los servidores, se los haga en sesiones reservadas. Y por eso al inicio de la sesión hay un voto del vocal Juan José Morillo, apoyado, no recuerdo por quién, y se apoyó para que la votación. Pero eso no significa topar el fondo del asunto, sino regular que esta sesión iba reservada por un criterio jurídico que ya tenía la institución. Bien, voto a favor de la reconsideración y lo que corresponde es lo siguiente. Si me están diciendo que no razoné adecuadamente mi voto, lo que nos corresponde a los que nos pronunciamos absteniéndonos de tratar el fondo es que lo volvamos a hacer y quizás mejorar o decir cualquier otra cosa que esté a satisfacción de todos los integrantes. Pero eso no ocurre y eso al proponente no le interesa. Pero sí supo decir en su intervención, el voto de reconsideración sirvió perfecto.
se utilizó artimañas para habilitar una nueva votación, dice, que logró la destitución de Macías. ¿De qué nueva votación me habla? El presidente y el vocal se mantuvieron en su posición de votar a favor. Yo no cambié mi voto. Yo volví a razonar mi voto, mi posición o mi postura de abstención. Pero lo irregular no se menciona. Si tenemos la obligatoriedad de estar en las sesiones hasta su culminación, porque el reglamento cuando se reguló se dijo que se tiene que justificar las asistencias temporales, las inasistencias temporales o las faltas temporales. Y como el Consejo de la Judicatura regula que las sesiones son presenciales o telemáticas, en esta reforma al reglamento, por pedido de la Contraloría General del Estado, se estableció que si por cualquier circunstancia, por una falla de la conectividad, por una falla del equipo informático, qué sé yo, por alguna circunstancia, el vocal que está asistiendo vía telemática pierde o deja de enlazarse, tiene la obligación el presidente de esperar 15 minutos. Pero algo adicional, aquí no solo se esperó los 15 minutos, se dispuso a la secretaria que busque la manera de tener una comunicación para que retornen a la sesión. Yo les pregunto, si los dos vocales se mantenían hasta su culminación y razonaban su voto nuevamente, era el mismo resultado de la primera votación y ya estaba reconsiderado. Con eso, inclusive, ya no se podía tratar el punto en otra sesión, porque cuando no se culmina la sesión y se deja suspendida, se puede retomar el punto y reconsiderar. Entonces, se ha criminalizado mi reconsideración y se dice que yo permití el cambio de la votación, lo cual es totalmente falso, como lo acabo de indicar. Para corroborar lo que he dicho, a través de la prueba testimonial del experto en Derecho Administrativo, el doctor Juan Francisco Palacios, quien es docente en la Universidad Católica, docente en la Universidad San Francisco, un prestigioso profesional, fue preciso al indicar que la postura de abstención es inhibirse de tratar el fondo del asunto, que no integra su voluntad en la formación del acto administrativo. Además, al referirse a la figura de la reconsideración, indicó que no supone asumir ninguna posición y es una potestad de cualquier vocal solicitarla, y que tampoco le compromete en lo absoluto. En resumen, más o menos de lo que pude notar, de lo que él se expresó en esta comparecencia. Por tanto, mi postura en las dos sesiones, que son las que se ha cuestionado, 61, 133, 2023, actué con absoluta objetividad, ética y transparencia. Acorde a la normativa vigente, jamás he vulnerado los derechos del servidor judicial, porque técnicamente mi voluntad no integra la formación del acto administrativo, al contrario de lo que ustedes pudieron escuchar y visualizar del accionar jurisdiccional de persecución de la que he sido víctima por este servidor. Y como yo había anunciado, el servidor de mayo a septiembre dio una gira de medios, que por eso le denominaron el juez mediático. Pero algo interesante en el juez, no solo aparte de anunciar el juicio político y el caso de obstrucción, se atrevió, y pese a eso quería mantenerse y se aferró al caso, ¿no? Y nos conminó, dijo que por decencia y por moral, si tuviésemos mejor la capacidad de renunciar, porque existen demasiados cuestionamientos al Consejo de la Judicatura. Y en esta gira de medios existieron dos comunicados de defensa utilizando la página de la entidad para respaldar al juez Macías, refiriéndome esto a la Fiscalía General del Estado. Algo que quiero finalmente aclarar en este punto, y yo les pregunto y les hago que podamos reflexionar. El caso de tráfico, de presunto tráfico de influencias, se inició en junio y en menos de 4 meses ya hubo una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Y se dice que hay obstrucción. Cuando el primer señalamiento, quien no pudo ir fue la fiscal general con un certificado médico. Lo propio, hubo circunstancias por cada una de las defensas, 3 defensas, que presentaron las justificaciones correspondientes para no hacer la audiencia. Se hizo el cuarto señalamiento. Pero los señalamientos se daban de semana en semana, como que si no había agenda ocupada en la Corte Nacional de Justicia. Había una desesperación por hacer esta audiencia. Luego de aquello, mi defensa lo único que hizo es
presentar las herramientas necesarias para poder tener una defensa técnica. Y al juez, si es verdad, le recusé y luego le pedí que se excuse. Lo mismo, pero él jamás no aceptó excusarse, la recusación no dio lugar, pero él sí nos solicitó, no a mí, porque a través de un escrito, él recusó a 2 de los integrantes del pleno. Y ahí sí procedía la recusación, para que no traten su tema administrativo disciplinario, pero no procedía para el tema penal. Eso es lo incoherente de estas acciones, es lo incoherente de este caso. Y se dice que hay obstrucción, cuando después de esa audiencia hubo más de una docena de pedidos de mi defensa en realizar la audiencia. Hasta la fecha no se realiza la audiencia y hay obstrucción a la justicia según la fiscal general del Estado. Y el juez que ya lo anunció, ¿no? Ex juez. Algo importante que yo lo había anunciado como prueba documental es que existen casos análogos de destitución con 2 votos. Y como lo dije en el acta 008-2023 de la sesión de 008 del 17 de enero del 2023, se trató un expediente disciplinario donde se impone la sanción de destitución a un servidor judicial con 2 votos afirmativos, de Fausto Murillo y Juan José Morillo, y en contra de la doctora Yupanqui, que en esa época era mi suplente. De la misma manera, con el acta 73-2023, de 2 de junio del 2023, se impone la destitución a otro servidor judicial, con 2 votos afirmativos, de Fausto Murillo y Juan José Morillo, y uno en contra de Wilman Terán. Algo también importante, porque considero es una prueba a mi favor, que el juez Walter Macías tuvo otros casos disciplinarios en esa temporalidad, entre mayo y agosto del 2023. Y en la sesión extraordinaria 124-2023 del 3 de agosto, en la investigación INB 0216 SNCD 2023-JG, seguida en contra de Walter Samo Macías Fernández, juez ponente de la Sala Especializada Penal, se resuelve acoger la recomendación de informe motivado de investigación y disponer el archivo de la investigación. Se aprueba con 3 votos afirmativos y 2 abstenciones. En esa misma sesión se trata otro expediente del doctor Walter Macías, INB 0178 SNCD 2023 AP, seguida en contra de Walter Macías y otros jueces. Y se resuelve acoger la recomendación de informe motivado de investigación y disponer el archivo de esta investigación. Se aprueba con 3 votos afirmativos, FM, XM, que me refiero a Fausto Murillo, Javier Muñoz y Wilman Terán, y 2 abstenciones. Solo podríamos indicar, cuando se trata de archivar las causas de Walter Macías, ya no recusa a los otros vocales del Consejo de la Judicatura. O sea, solamente hay conflicto de interés en el caso específico de destitución. En estos casos, como le favorecía que se estaban archivando investigaciones aperturadas en su contra, no ha dicho nada. Ahora bien, y para concluir, en cada uno de los puntos que son considerados incumplimiento de función, consta, y lo ha dicho verbalmente también en sus alegaciones, el proponente, la supuesta mayoría. En primer lugar, en relación a este punto de una supuesta mayoría, debo indicar que no he sido mayoría de nadie. He sido una servidora que provenía de la carrera fiscal. Mi actuación siempre fue técnica y jurídica. Y por lo tanto, mis decisiones al interior del Pleno del Consejo de la Judicatura siempre fueron basadas en mis conocimientos, en la revisión de informes técnicos y en la decisión que yo tomase en relación a cada uno de los puntos. Lo ideal es, en un cuerpo colegiado, tomar decisiones por unanimidad. De hecho, consideraría que la mayor parte de las decisiones del Pleno fueron en esa modalidad. Pero solamente he traído un ejemplo de una acta 068-2023 que está actuada como prueba documental, donde se ratifica la resolución del 20 de julio del 2022 en relación a un director provincial. Y ahí se impone una sanción a un perito para que como sanción se le elimine del registro de peritos. Solo un ejemplo, porque nosotros en la cotidianidad todas las semanas veíamos temas de carácter disciplinario. Y ese caso se aprobó con 3 votos afirmativos: Fausto Murillo, Juan José Morillo y Maribel Barreno, y 2 negativos, Javier Muñoz y Wilman Terán.
Si existía esa mayoría extraordinaria que se refiere, se supondría que debía haber votado, mi voto debía haber sido negativo. Pero no. Obviamente voté porque en ese caso consideraba que procedía la sanción. Lo otro fue, la decisión negativa es porque consideraban que no procedía la misma. También he agregado muchos oficios para demostrar cuál ha sido mi actuación y lo cual desvanece la supuesta mayoría. Materializados estos oficios constan aparejados en mi escrito de contestación. Da la casualidad que siempre dentro de mi accionar en el Consejo de la Judicatura me actuaba siempre dejando un registro de mis requerimientos. Excepcionalmente yo hacía disposiciones verbales o a las áreas técnicas. Siempre me gustaba que todo quede documentado. Y da la casualidad que tengo 5 oficios, habían más. En el corto tiempo que fue presidente de la Judicatura, el doctor Terán, aproximadamente, creo que 8 meses, 9 meses, 8 meses, desde que llegó, memorando circular CJBPC J4-2023-016 17 de febrero, para presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, asunto, procesos pendientes de tratamiento por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura. Le enuncio como más de 10 procesos y le digo, es emergente que los procesos indicados inicien o continúen con celeridad, que corresponde con el fin de que los mismos se desarrollen de manera oportuna, lo cual pongo en su conocimiento para que por su intermedio y a través de la dirección general y las unidades administrativas respectivas sean priorizados, sin perjuicio de la debida atención que como cuerpo colegiado seguiremos brindando a los demás temas de tendencia, de trascendencia institucional que surjan durante nuestra gestión. Siguiente memo. Memorando circular CJBPC J4-2023-023 13 de marzo. Para Dr. Wilman Terán. Asunto, sesiones del Pleno. Le enuncio un memorándum de febrero y le digo que el 15 de febrero de 2023 la Secretaria General del Consejo de la Judicatura le remitió un informe de labores correspondiente a su gestión como secretaria durante el periodo 2022. Dentro del mismo detalla un anexo, una matriz, con los temas pendientes de conocimiento del Pleno con corte al 14 de febrero, varios de los cuales aún no han sido tratados ni conocidos por el Pleno. Me permito expresar mi preocupación acerca de la poca frecuencia con la que se está convocando las sesiones de Pleno, lo que no permite que se resuelvan los temas que se encuentran en Secretaría General para conocimiento del órgano colegiado. Le digo, requiero comedidamente que se convoque sesiones mínimo 2 veces a la semana, y así también que las convocatorias que se realicen a las sesiones ordinarias, toda vez que por su naturaleza permiten la incorporación de mayor cantidad de puntos en el orden del día, lo que permite un avance más célere y oportuno del trabajo que le corresponde al Pleno. Otro memorándum. CJBPC J4-2023-057, dirigido presidente del Consejo de la Judicatura. Le recalco que ya he mandado un memorando anterior, toda vez de que se nos hace una invitación a una agenda territorial. Y le digo que como tengo actividades agendadas con antelación y al no haber tenido conocimiento de la referida agenda con la debida anticipación, no me es posible asistir. Motivo por el cual presento la excusa formal a esta invitación. Y le solicito, de la manera más comedida, que coordine e informe con el tiempo oportuno sobre los eventos y agendas territoriales que se llevan a cabo. Siguiente memo. CJBPC J4-2023-0050 presidente del Consejo de la Judicatura. Asunto, procesos pendientes de tratamiento por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura. Le digo, pese al tiempo transcurrido, mire que solo estaba de presidente en febrero, marzo, 3 meses, pero yo le pido, que para mí transcurrió bastante tiempo, ¿no? No se ha tratado ni en sesión plenaria ni en mesa de trabajo con las autoridades los procesos pendientes. Le enlisto algunos procesos y le digo, respetuosamente insisto en que se sirva a disponer que estos temas sean tratados en sesión de Pleno de manera prioritaria e inmediata. Otro memo. Memorando circular CJBPC J4-2023-0056 dirigido, Dr. Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura. Y le pido lectura de comunicación, sesión extraordinaria 075, procesos pendientes de tratamiento por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo le mandaba memos dirigidos a la presidencia, ahora le pido que mi memorando se le incorpore en sesión para que sea leído. Le enlisto los procedimientos pendientes de ejecución y le pido, requiero comedidamente que esta comunicación sea incluida para su lectura en un punto de lectura de comunicaciones de la sesión extraordinaria 075-2023 de 6 de junio.
Ese es mi cumplimiento de funciones y la mayoría aplastante del doctor Wilman Terán. Pero, finalmente le hago otro memorando circular CJ-BPC J4-2023-091-MC, y me sonrío no por burla, sino porque era tan intensa en lo que es trabajo, y vuelvo a poner asuntos pendientes de evaluación. Y le digo al doctor Terán, ha transcurrido, son asuntos pendientes que venían siendo rezagados. Bueno, no sería su administración, pero le digo, ha transcurrido más de 1 año, 4 meses y la referida subdirección, refiriéndome a la subdirección de concursos, no ha concretado ningún proceso de evaluación, encontrándose varios procesos pendientes de aprobación por parte del Pleno. Toda vez que los proyectos normativos que han llegado para conocimiento del órgano colegiado relativo a evaluaciones, lamentablemente no han sido resueltos por presentar falencias técnicas, circunstancia que preocupa a esta vocalía, pues es imperioso que se cumpla la normativa vigente y se ejecuten las evaluaciones respectivas a los servidores de la función judicial. Es evidente e indispensable que se cumplan los objetivos misionales de la Subdirección Nacional de Evaluación de Talento Humano. Para esto es necesario un liderazgo fortalecido en esta Subdirección Nacional, el cual actualmente no es inexistente, de tal manera que permita brindar a la ciudadanía resultados concretos para la mejora del servicio de administración de justicia, así como cumplir con las funciones del Pleno del Consejo de la Judicatura. Lo que manifiesto es en virtud de mi atribución de velar por la eficiencia de la función judicial. Y para que no se piense que yo más bien le estaba hostigando al doctor Wilman Terán, he traído lo poco que conseguí. Ustedes saben que estando fuera se hace inalcanzable los documentos, y si no fuera gracias a esta comisión es que me pude rodear de información para poder desvirtuar las acusaciones políticas. Encontré un memorándum del 6 de agosto del 2020, dirigido a la doctora María del Carmen Maldonado. Lo mismo. Procesos pendientes de ejecución por parte de la actual gestión del Consejo de la Judicatura. Le enlisto 11 procesos, también proyectos pendientes, y le digo, a pesar que la actual gestión del Consejo de la Judicatura ha venido ejecutando proyectos institucionales que coadyuvan a mejorar la eficiencia de los procesos de la función judicial del Ecuador, también existen otros que se encuentran rezagados de anteriores gestiones del Consejo de la Judicatura, periodo 2013-2018 y 2018-2019, los cuales deberían verse concluidos dentro del tiempo que nos resta como máximas autoridades de este organismo. Le enlisto más procesos relacionados a concursos. Le recuerdo que está pendiente la nueva estructura organizacional, institucional y instrumentos técnicos. Le hablo de evaluaciones, de otros procesos. Tan largo. Y finalmente le pido, de conformidad con el artículo 219, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, es necesario que el presente documento sea incluido en el orden del día de una de las sesiones ordinarias del Pleno, con la finalidad de analizar su contenido y puedan adoptar decisiones que en derecho correspondan con la urgencia del caso. Tengo otro memorándum, CJ-BPC J4-2021, la misma situación, procesos pendientes de ejecución. Y digo, solicito se supervise el estado en el que se encuentran actualmente los procesos comunicados por las distintas direcciones a través del trámite 13463, y así también se elabore un informe ejecutivo, el cual deberá ser remitido a la Secretaría General para que se ponga en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. Señoras y señores asambleístas, yo considero que con las pruebas que he practicado ante esta comisión, he probado fehacientemente que mi accionar fue técnico, ético y transparente. Durante el ejercicio de mis funciones, anualmente presenté el detalle de mis actividades realizadas, cumpliendo cabalmente con cada una de mis funciones y responsabilidades. Considero que trabajé por la mejora del servicio de la administración de justicia y la eficiencia de la función judicial. Siempre estuve ajustada y apegada a la Constitución y la ley, a los reglamentos y a la normativa pertinente que regule el accionar de la función judicial. Jamás he atentado o menoscabado la institucionalidad y la independencia de la función judicial. Mi accionar ha sido legal, legítimo, coherente durante el ejercicio de mis funciones. Por eso, en la introducción o preámbulo de mi intervención había dicho que me complace poder expresar que pese a las limitaciones de no contar con la información como hubiese querido, pero he presentado prueba documental, audiovisual y testimonial suficiente que permite decir que no me encuentro inmiscuida en ninguna causal de incumplimiento de funciones. Que lamentablemente mi condición actual, como lo había expresado en las preguntas que se me hiciese por parte de los legisladores,
Siento, y lo he vivido, que es una circunstancia terrible para mí y mi familia, porque considero que soy perseguida por parte de quien le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Por mis expresiones vertidas el día de ayer y hoy, presumo que, y no me sorprendería, que se articulen más acciones de carácter penal en mi contra. Alguna vez yo manifesté o me preguntaron de qué tengo temor. Yo tengo temor a las mentiras, a las artimañas, porque las personas que actúan de esa manera, en una sed de venganza, de desquite, o de porque no comparte con la otra persona, porque no tiene empatía, etc., puede generar acciones que le limitan el accionar y le generan procesos que ni siquiera están concebidos como delitos. Se forja testimonios y las personas que aceptan colaborar, no todas, pienso que debe haber un porcentaje de gente que sí dice la verdad, pero por tratar de salvarse, pueden decir cualquier guión preestablecido. Debo poner en conocimiento de la ciudadanía en general que antes que el doctor Javier Muñoz acepte la cooperación eficaz y testimonio anticipado, me mandó un mensaje. Me mandó a decir que me vaya del país porque él siente que todos le han dejado solo y que por lo tanto él va a aceptar la ayuda de la fiscal general, y una de esas ayudas era no enviarle a la cárcel de La Roca como al doctor Wilman Terán. Además de aquello, me dijo que la fiscal general me quiere a mí y que por lo tanto él va a decir cualquier cosa para entregarme, para poder arreglar su cooperación. Ese mensaje recibí. No me he ido fuera del país, estoy aquí afrontando gustosamente este juicio político y estoy afrontando con mis abogados patrocinadores las 2 defensas técnicas. Eso es lo que quiero decir, y una vez que considero de que he probado y he desvirtuado los cargos políticos, solicito comedidamente y respetuosamente a esta comisión que se archive esta solicitud de enjuiciamiento político. Muchísimas gracias. Ha sido, señor presidente, la intervención de la doctora Maribel. Tiene el uso de la palabra, señor proponente, asambleísta Peñafiel. Muchas gracias, señor presidente. Unas pocas preguntas nada más para la doctora Barreno. Solicito que sea pregunta-respuesta, por favor. Listo. O sea, Muchas gracias, presidente. ¿Es cierto que usted, doctora Barreno, participó en la sesión extraordinaria 133-2023 del Consejo de la Judicatura el 19 de agosto de 2023, donde se trató la destitución del juez Walter Macías? Así es. ¿Admite que en ese momento usted era parte de un proceso judicial por presunto tráfico de influencias que estaba siendo sustanciado por el juez Walter Macías? ¿Perdón? Sí, así es. ¿Reconoce que a pesar de este evidente conflicto de interés, usted no se excusó de participar en la sesión donde se decidía la destitución del juez Macías? Sí, aquí me quiero ampliar un poquito, por favor. Yo había manifestado que participé en la sesión 133-2023, que mi postura fue abstención. Sin embargo, yo no consideraba que me encontraba inmersa en las causales de excusa previstas en el artículo 13 que el proponente hizo mención y que se refiere al reglamento del ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Pero en el supuesto caso que tenía que excusarme, hagamos cuenta que tenía que excusarme. ¿Qué dice el artículo 13 en su numeral 1? Cuando la petición de excusa provenga de la o el presidente o vocales, esta debe ser calificada y resuelta por el Pleno del Consejo de la Judicatura. De aceptarse la excusa, su voto en la resolución será abstención, tal como lo establece el reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. Por tanto, mi postura de existir conflicto de intereses como lo establece el reglamento era de abstención, que fue lo correcto, de acuerdo a la Constitución, a la ley y a la normativa vigente del Consejo de la Judicatura. Efectivamente, la siguiente pregunta se relacionaba si en su primera votación usted se abstuvo de votar y creo que me contestó. ¿Confirma que posteriormente votó a favor de la reconsideración que permitió la nueva votación sobre la destitución del juez Macías? Conforme consta en el acta y en el audio que usted reprodujo, así es. ¿Admite que su voto a favor de la reconsideración fue decisivo para que se pudiera realizar una nueva votación? Yo cumplí con mi postura de votar de manera abstentiva. Por lo tanto, yo no... En la reconsideración me refiero.
Y la reconsideración, como le había explicado, es una figura que no se refiere a la sanción administrativa per se, sino simplemente a volver a votar. ¿Pero votó a favor o votó en contra? De la reconsideración a favor. A favor. Gracias. ¿Es cierto que usted conocía el artículo 12 del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura que establece las causales de excusa para los miembros del Pleno? Lo acabé de leer. Sí, entonces, ¿verdad? Así es. ¿Reconoce que su participación en esta votación violó el literal C del artículo 12 de dicho reglamento que obliga a excusarse cuando se tiene un juicio con el sujeto pasivo del sumario disciplinario? De ninguna manera. ¿Admite que su actuación en esta sesión contradijo la recomendación de la veeduría ciudadana de que usted se abstuviera de participar en este proceso disciplinario? Para nada. Como había explicado yo en mi alegato, todo lo contrario. Yo venía cumpliendo con mi postura de abstención desde la suspensión del ex juez Walter Macía de sus funciones. ¿Es verdad que usted no informó al Pleno del Consejo de la Judicatura sobre su conflicto de interés antes de participar en estas votaciones? Mi postura la tengo que informar, no en reuniones previas, tengo que informarla al momento de que la sesión es instalada y obviamente tengo que pronunciarme sobre el punto. Por tanto, no les avisó antes, ¿verdad? No me corresponde avisar antes mis decisiones. Correcto. Usted habló, señora doctora Barreno, respecto de alguna comunicación que tuvo el señor Muñoz con usted en ese momento de la cooperación eficaz que usted está comentando. ¿Usted materializó y dispuso en manos de la Fiscalía General del Estado estos chats, estas informaciones, para que sea de conocimiento público y formen parte de los expedientes? No tengo chats, es una comunicación verbal. O sea, se lo dijo verbalmente. ¿Por teléfono o físicamente? No, a través de otra persona. A través de un tercero. ¿Nos puede tal vez confirmar quién es este tercero? No, me reservo el nombre de la persona. Muchas gracias. Eso nada más, señor presidente. Gracias, señor.